Hola muchachos, hola muchachos, muy buenos días o buenas tardes. Depende de qué momento lo vean en el video. Bueno, en esta oportunidad tenemos las 5 pandemias más letales de la historia de la humanidad. Y ya saben, quien les habla es su humilde servidor. Soy Méndez Aguilar Maxadir. Y bueno, referido al tema que vamos a ver hoy, es lo siguiente. Como ya sabemos, desde los inicios del pasado turbulento 2020, la ciencia sigue trabajando a contrarreloj en la investigación del COVID-19, que en marzo del año pasado fue declarado pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, al analizar a través de un prisma global las cifras del COVID, aún están lejos, muy lejos de sus competidores más letales de la historia. Ya veremos a continuación cuáles son las 5 pandemias más letales de la historia de la humanidad. Como número 1 tenemos la peste negra, que se desarrolló en el año 1347 a 1351. Fue la epidemia más devastadora de la historia de la humanidad. Terminó con la vida de entre 75 y 200 millones de personas en el siglo XIV. El inicio de la pandemia tuvo su epicentro en Asia y se extendió a través de las rutas comerciales hacia Europa hasta alcanzar su pico máximo entre 1347 y 1353. Y bueno, según estiman modelos de predicciones actuales, entre 75 y 200 millones de personas en el siglo XIV, que traducido a porcentajes se encuentra entre un 30 y un 60% de la población de Europa. O sea, estamos hablando de millones y millones de personas, o sea, estamos hablando de un 30 o un 60% de la población de Europa que fallecieron a causa de la peste negra. Durante siglos se ha culpado de su origen a las ratas, pero un estudio de 2018 sugirió que se propagó a través de las pulgas y los piojos de las personas. Como ya muchos saben, como ya sabemos, en la antigüedad o hace muchos años atrás, pues la higiene era algo que no estaba ahí, que no estaba presente. Los síntomas de la peste son la fiebre, la tos, las manchas en la piel y otros síntomas como la gangrena. Se extendieron como la pólvora por el norte de África, Asia y Europa con una mortalidad muy alta, muy alta. Y como estamos hablando de hace cientos de años atrás, bueno, la medicina de aquella época era aún tan básica que no estaba preparada para investigar la causa de la enfermedad, por lo que los historiadores, médicos y biólogos no hallaron consenso sobre si la raíz de la plaga fue una variante de la peste bubónica u otra enfermedad distinta. A lo largo de los años posteriores, la mayoría de variedades de Yersinia pestis se han encontrado en China, lo que podría indicar que la epidemia se originó en aquella región. No hay un lugar específico que diga como no sé dónde se originó, pero como las variantes de la Yersinia pestis se originaba en China, se dice que apareció en ese país. La siguiente es la viruela. Apareció en el 1520. La viruela fue una pandemia devastadora con una tasa de mortalidad de un 30%. Se estima que la viruela mató hasta 300 millones de personas solo en el siglo XX y hasta 500 millones en sus últimos 100 años de existencia. ¡Wow! La Organización Mundial de la Salud declaró su erradicación en 1980. Bueno, ya que aparecieron las vacunas y todo eso.
Como podemos ver, como se aprecia en la imagen, wow, es horrible, es horrible. La viruela afectó especialmente a los niños y a los bebés. Se desconoce su origen, aunque se han hallado restos en momias egipcias datadas en el siglo III a.C. A través de la historia, la enfermedad se propagó en brotes periódicos, o sea, aparecía, no sé, por ejemplo, supongamos que aparezca, no sé, hasta ahora en 2021, aparezca en 2030 o 2050, así. Y el virus quedó erradicado, ya que aparecieron nuevas vacunas o ya que desarrollaron la vacuna, excepto por las reservas en estado criogénico que todavía quedan en dos laboratorios de Rusia y Estados Unidos. La siguiente, la número 3, es la gripe española, que surgió en 1918 y 1919. No existe un consenso en cuanto a su origen. Muchos científicos sitúan sus primeros casos en Estados Unidos en 1918. Sus víctimas fueron jóvenes y adultos, saludables entre 20 y 40 años. 40 a 50 millones de muertes. Bueno, la gripe española apareció en el contexto de una guerra mundial. Muchos países que estaban ahí en el desarrollo de la guerra y enfrentándose en batallas, en combates, censuraron la información sobre la epidemia y sus consecuencias. ¿Con qué motivo? Para no desmoralizar a las tropas y no mostrar sus puntos más vulnerables al enemigo. En cambio, los medios de comunicación españoles fueron los primeros en informar y fue uno de los países más afectados con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. Y como la cuarta tenemos la plaga de Justiniano, que se originó en el año 1500, en el año 541 y 542. Según las estimaciones demográficas del siglo VI, supuso la muerte de entre 13 y el 26% de la población. La plaga fue recurrente en las zonas cercanas a los puertos del Mediterráneo hasta aproximadamente el año 750. Y la causa más aceptada se halla en la bacteria Yersinia pestis, y como consecuencia trajo de 25 a 50 millones de muertes. Bueno, Yersinia pestis, bueno, como estamos viendo, es una especie de bacteria que ha, que ha, mm, que ha tenido que ver mucho con la muerte de muchísimas personas. Ahí está como la peste bubónica, la peste negra, la plaga del Justiniano es una de ellas. Y como ah, bueno, este virus del VIH infecta las células del sistema inmunitario, mermando la capacidad del organismo para combatir enfermedades. El VIH-Sida sigue siendo uno de los problemas de salud pública más graves del mundo. Y bueno, como conclusión, bueno, o como consejo, recomendación, o como quieran verla, bueno, acá tenemos la frase para terminar. Conservar la biodiversidad se traduce en preservar las vidas humanas. Ya saben qué hacer, muchachos, no contamine, no hay que contaminar, hay que cuidar el medio ambiente. Y nada, muchas gracias y suscríbanse.